están? ¿Están todos bien? Ahí voy a poner mi imagen. Ya. ¿Cómo están? Es un gusto. Espero poder completar la clase porque tengo un problema dental aquí que me duele. No sé por qué. No, creo que no es un diente porque no tengo ninguna carie, pero me duele mucho. Así que estoy tratando de hablar que salga bien. Bueno, yo antes de comenzar la clase hoy, eso, decir que la gente a veces es un poco tímida para el intercambio, pero me gustaría, si alguien más, yo sé que Patti me vas a contestar algunas cositas, pero me gustaría si alguien se anima, si tienen ganas, que me cuenten cómo está el tema de la pandemia en sus países, porque yo estaba revisando que va a ser muy difícil el tema del cumplimiento de la Agenda 2030, va a haber un montón de cosas que modificar, porque estaba viendo informes de CEPAL de los últimos 7 años y decían cómo había ido aumentando el tema de la pobreza extrema, los problemas de los estados para implementar políticas fiscales, la desigualdad, cómo va creciendo el tema de la protesta social. Y el panorama que se ve de aquí en más va a ser complicado. Me parece que hay alguien con acá micrófono abierto. Óscar Arévalo, ¿es el Óscar Arévalo que yo conozco? ¿Es el Óscar Arévalo de Guatemala? Hola, sí, soy yo. Qué placer estar ahí con Óscar. Les cuento a todos, a Óscar lo conozco desde que era un adolescente prácticamente. Es de Guatemala, es un joven un joven brillante, y creo que Patti tal vez lo conoce, ha colaborado en observaciones electorales de Redland. Así que bueno, les quería contar. Pero redondeando lo que estaba diciendo recién, realmente es preocupante cómo vamos a implementar, cómo vamos a seguir adelante con la Agenda 2030 post-COVID. Y encontré mucho material que voy a ver si se los comparto no sé si ustedes ingresaron al sitio web de Transparencia donde está el material de la clase. Yo ahora en este módulo 2 voy a subir, hay videos, hay comentarios de gente de CEPAL, de Naciones Unidas, sobre cómo van a seguir adelante, ¿no? Después de la agenda esta post-COVID. A mí me gustaría, si tenés ganas, Patti, y después si alguien más quiere, ahí le doy un saludo a la concejala Alejandra Álvarez, de acá de Buenos Aires, de Seiza. Hola Alejandra. Si Patti, ¿nos querés dar un breve pantallazo de cómo está la situación ustedes de la pandemia? Y después así ya arrancamos. Bueno, gracias Marta. No estoy con los datos tan actualizados, pero la cotidianidad y las lecturas claro, lo cotidiano. Nos dan las realidades. ¿No? Primero, un saludo afectuoso a las coparticipantes, amigos, colegas que estamos en este chat, en la clase, compartiendo con Marta sus aprendizajes, sus saberes de los temas importantes que es la agenda de los ODS. Bueno, yo quisiera decir respecto a Ecuador, ¿verdad? Que Ecuador es un país que todavía no logra, en términos de salud, en términos de la crisis sanitaria, todavía no logramos estabilizar la curva. Todos los días estamos subiendo. Hay provincias como yo vivo en Quito, provincias de la Sierra, donde hemos vuelto al semáforo rojo y estamos confinados. Nos hemos vuelto a confinar, ha habido otra disposición de estado de excepción y estamos nuevamente en el confinamiento en todo el país. Hay provincias y lugares como por ejemplo Guayaquil, que en el mes de marzo y abril se disparó y hubo tantas situaciones y tantos decesos y tanta pérdida en todo sentido. Es una ciudad que va logrando la estabilidad y que ya está en la curva aplanando. O sea, ya lograron controlar y la población también ya sabe cómo manejarse más adecuadamente, que es la cuestión que sucedió en los meses de marzo y abril. Pero en términos de pandemia, nosotros seguimos con los índices arriba. Esta semana hemos pasado más de los 100.000 casos. Entonces no sabemos cómo ir trabajando, a pesar de que sí hay toda una conciencia de la población.
pero ya hay un contagio permanente, inclusive podemos decir, ya estamos con esa manera de pensar, ¿no? Que ya el mismo gobierno indicó que es preferible que vayan contagiándose, la población se vaya contagiando, llegue a esta cuestión que yo misma no entiendo cómo llaman, pues el estado de rebaño, ¿sí? Sí. Y el ministro dijo que los que tengan que morir, han de morir. Ese es en términos de salud. Ahora, en términos de vulneración, sobre todo de derechos laborales, la situación es muy, muy grave, ¿no? No dicen las cifras, pero realmente hay cerca de más del millón de personas que están ya en el desempleo por despido. Decirles aquí, por ejemplo, la cifra 46% son mujeres, y eso es gravísimo, porque son mujeres que mantienen solas jefatura de hogar. Entonces están en condiciones, sí, de pobreza, algunos ya de pobreza extrema, ya la gente ya no tiene que comer. Hay una situación muy fuerte en detrimento de calidad de vida y un fuerte aceleramiento hacia niveles de pobreza. En términos del país, es una vergüenza, es un país que está todos los días con un escándalo de corrupción a nivel de todo lo que es las élites políticas, que no sabemos mismo cómo responder y estamos de cara a elecciones presidenciales y elecciones de asambleístas. Entonces hay una serie de complicaciones de salud, una serie de complicaciones políticas, el gobierno. Hay que reconocer que hay personas, hay funcionarios del gobierno que sí hacen la gestión del gobierno, pero en el global, en la calidad de la protección, de la garantía, del aseguramiento de todas las condiciones para poder enfrentar la pandemia, así como también para poder garantizar seguridad y el acceso, el acceso que es lo más importante. No, el gobierno no ha cumplido con la población, cada uno ve cómo puede hacer para salir adelante en esta situación. O sea, es una anomia que tenemos realmente en términos de respuesta de política pública institucionalizada. Y bueno, y así esperamos salir, esperamos que las cosas se vayan poniendo en la norma, que se vayan estableciendo y esperamos poder responder ya a partir de... Todo el mundo se ha puesto la fecha del próximo año, enero, febrero, ¿no? Para poder comenzar a tener una regulación en términos de ingresos, que es lo más importante, luego de que ya haya cierto control respecto al tema de contagios. Entonces, eso, ¿qué podríamos decir? De una vez puedo decirles, en términos no, básicamente... No puedo ahorita cuantificar más, pero para decir que la situación en el Ecuador sí es una situación de mucha carencia de muchos temas. No, eso era lo que yo quería. No quería que me den cifras ni nada en especial, sino esta sensación que nos viene muy bien, Pati, porque pensemos que la clase que viene y la otra ya vamos a hablar del ODS más vinculado con nuestros temas institucionales, con el tema de las elecciones, y realmente uno se pregunta cómo van a ser las elecciones en estos contextos. Y qué podemos pensar en Argentina, que se está hablando de suspender las elecciones primarias, y un montón de cosas que no tiene que ver cómo se avanza. Entonces, por eso quería saber cómo estaba el panorama. Acá en Argentina, no sé si hay otros argentinos hoy acá, además de Alejandra, tenemos el tema que Ciudad de Buenos Aires es una realidad, lo que se conoce como la zona metropolitana o el conurbano bonaerense, ahí el contagio es mayor. Hay provincias donde hay poco contagio y otras que hay mucho. Mismo desde dentro de Buenos Aires, tanto Alejandra, que recién saludé, como yo vivimos en un municipio donde estamos bastante aislados y bastante controlados, ¿no, Alejandra? Acá es como salimos 2 veces por semana de acuerdo al número de documentos, bueno. Pero por eso son realidades que tenemos que contemplar al momento de pensar cómo vamos a seguir con los temas más institucionales. Tu caso es el de Ecuador. A mí me gustaría, si alguien, no sé, de México o de Guate, en el caso de Oscar, o alguien nos quiere contar, no cifras, sino saber si están en cuarentena, desde qué día, si se puede salir o no, si está habiendo algún tipo de reunión o actividad en las universidades. Así que bueno,
dejo la pregunta, si alguien tiene ganas me avisa, o levanta la mano, o se pone a hablar, y ya, porque tienen el micrófono habilitado para cuando quieran. Me parece que Oscar se habilitó. La Marta querida, sí, mil perdones, vengo conduciendo, entonces no encuentro cómo avisarte que perfecto, voy a así. conectar. Gracias. Bueno, te cuento, aquí en Guate, nosotros empezamos la cuarentena de una forma bastante prematura respecto a al primer caso reportado. Y bueno, yo no lo tomo como cuarentena, sino como como un contexto más bien de distanciamiento social. Y sí, se detuvo el término económico, las operaciones industriales, las operaciones económicas, y en muchos contextos se detuvo el quehacer de la ciudadanía, etcétera, ¿verdad? Te hago una pregunta. ¿Hay clases en las universidades? ¿Los niños van a la escuela? ¿Cómo es? No, definitivamente el Ministerio de Educación, de hecho, hace 1 o 2 semanas salió emitiendo un comunicado oficial en que se informaba a la población que no va a haber clases durante todo el ciclo escolar 2020 y que se van a reanudar hasta el año siguiente para disminuir estos temas. Yo trabajo en una entidad del Estado y nosotros por el carácter de derechos humanos que trabajamos, yo estoy en el mecanismo de prevención de la tortura, y bueno, estoy en otros temas también, pero nosotros sí hemos estado trabajando con un salvoconducto porque se estableció un toque de queda que imposibilitaba a las personas a poder transitar en cierto espacio. Mutó en varias formas respecto a los horarios limitados de tránsito. No obstante, pues ya hace 3 semanas se inició la reapertura de la economía del país, adoptando el esquema de semáforos, y pese a que el departamento central, digámoslo de esa forma, que es el departamento de Guatemala, donde se encuentra la capital, algunos departamentos como Chimaltenango, que está un poco al occidente del país, Sololá, Zacatepec, que es tu querida Antigua, son de los espacios bastante afectados. La curva, tal como se oficializa y tal como se tiene el dato computado, no ha sido peor. Es decir, nosotros no hemos empeorado la situación, aunque nos mantenemos en un semáforo rojo. Y se han iniciado, por ejemplo, en algunos restaurantes de una forma aislada, muy pocos y de comida rápida, porque es limitado el tiempo en que se puede estar. Te llevan la comida a tu auto y han tomado las medidas necesarias para el efecto. Hay una crisis institucional en el sentido que segmentos de la población y de la sociedad civil aseguran que los datos oficiales no son certeros, y que están manipulados, etcétera. Sin embargo, la realidad tal como yo la estoy viviendo, y yo no soy parte del organismo ejecutivo para defenderlo, ni nada que ver con eso, pero creo que al menos tal como se observan los números oficiales, nosotros vamos arriba de los 50,000 recuperados, aproximadamente unas 15,000 personas infectadas, y se está llevando un ritmo bastante alto, a consideración mía, de pruebas, ¿no? que hace el Estado. Algo que dijiste, Oscar, me gustaría que la clase que viene estés por acá, porque claro. Cuando veamos los temas de la clase que viene,
uno de los temas que me interesa meter dentro de ese asunto del ODS es el tema de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad en estas situaciones de cuarentena y de pandemia. Maravilloso. Lo estamos viendo en distintos países. Ya estuvimos viendo casos de Colombia, casos de Argentina, que hay excesos de la fuerza policial, y sería interesante tu experiencia que lo estás viviendo por tu trabajo en Guatemala. Sí, de hecho, yo fui víctima de un hecho de exceso de fuerza por parte de la Policía Nacional hace unas semanas y claro que puedo compartirles esa experiencia. Perfecto. Y tengo conocimiento también de algunos esquemas como el gran problema que ha representado esta pandemia a nivel de centros penitenciarios en Guatemala. Nosotros estamos muy mal respecto a ese tema y el hacinamiento es bárbaro. Así que la semana que viene vas a tener micrófono abierto. Perfecto, muchísimas gracias. Lo mismo todos los que, porque es interesante, si no quieren compartirlo en vivo ahora o que nos manden, acá me está comentando también de México, que allá la cuarentena no es obligatoria. Ustedes dirán, ¿para qué Marta nos está preguntando esto? Y es que lo que estamos viendo, cuando vemos el tema de los ODS, es que son problemas no ya, cuando uno quiere implementar el tema de los objetivos de desarrollo, son temas globales, no son ya solamente de un Estado, son multinivel, son problemas que afectan tanto a nivel nacional como de los estados o provincias y a nivel local, a niveles municipales. Son temas multiactorales, están todos involucrados, el Estado, la sociedad civil, los empresarios, la academia. Entonces, todos los temas se vinculan y cuando ahora veamos en la presentación que preparé los distintos objetivos de desarrollo, van a ver que todos tienen que ver con todo. Y todo esto va a terminar afectando el desarrollo de las instituciones como las conocemos, todos los temas que tienen que ver con la paz, con las instituciones sólidas, con elecciones transparentes, todo esto está vinculado. Y yo ahora voy, salvo que alguien quiera comentarme, acá tenemos un informe de Amnistía respecto al aumento de la violencia institucional en Argentina. Sí, yo hoy estuve viendo incluso unos informes privados que me pasaron de gente que está trabajando en las provincias del norte de Argentina, el informe también de Correpi que salió hace unos días en Infobae. Bueno, de Colombia, de la red que integro, también nos mandaron información. Qué bueno, acá también de Brasil y de Cuba. Excelente. ¿Querés, Hans, hablarlo o querés compartirlo por escrito? Si querés comentar, excelente. Hola, buenas tardes. Mejor hablar rápido. Sí, por favor. Bueno, un saludo cordial a todos y todas. Bueno, mi nombre es Hans, soy cubano, pero vivo en Brasil, por eso es que les puedo dar una referencia breve sobre los dos países. Excelente. Bueno, Brasil, no sé si ustedes están siguiendo las noticias, uno de los países más complicados, ¿no?, en el tema del coronavirus, con casi 110.000 muertes por el coronavirus, más o menos más de 3 millones de personas infectadas y diariamente se registran alrededor de 1.200 casos aproximadamente. En la mayoría de los estados brasileños se ha registrado en los últimos días una cierta estabilidad en el aumento de los casos. Y bueno, además de este contagio también existe como un aumento de la delincuencia, ¿no? Toda esta situación de estar más encerrada en casa, de menos comercios en las calles, etcétera, ha facilitado, digamos que las personas un poco más desesperadas por buscar recursos y ha aumentado un poco la tasa de violencia y de robos y etcétera. Sí estamos dando clases en las universidades, pero va a comenzar ahora, final de agosto, por vía remota. Y bueno, sí están abiertos los comercios, siempre con todas las restricciones recomendadas por la OMS. Y en el caso de Cuba, claro que no para comparar, ¿no?, porque son países bien diferentes, bien grandes estadísticamente,
Pero el caso de Cuba me imagino que por la propia lógica del sistema de salud y además que es muy difícil a veces acceder a datos reales del sistema cubano, se registraron pocas muertes. Yo no sé si da para confiar, pero bueno, por lo que salen las noticias, etcétera, y mi familia que aún está en Cuba casi toda, pues hay pocas muertes. Y también el caso de los contagios también, también son más o menos, la última cifra que supe eran 45 casos más o menos registrados en 24 horas, que proporcionalmente puede ser que en comparación con Brasil, bueno, puede ser un poco alto. Entonces, bueno, es eso, solamente para no atrasar mucho más el curso. No, está bien, perfecto. Pero ven cómo todo termina vinculándose, porque yo creo que esto de la pandemia nos puso un poco en el escenario, porque a veces uno decía, lo que pasa en un país, bueno, no nos va a afectar, o no va a llegar, o está lejos. Y acá fue cuestión de que uno se subía a un avión, llegaba a otro lado y ya se contagiaba, o traía el virus, fue una cosa, yo creo que es insólito. Yo a veces veo televisión, les cuento, esto es una cosa breve, pero tiene que ver. Yo estaba siguiendo una serie televisiva y de repente en uno de los capítulos, en la mitad que venía normalmente desarrollándose, apareció estilo cómic. Dejaron de ser los actores de carne y hueso para aparecer en dibujitos. Y terminan diciendo en la mitad de la serie que los agarró en la mitad de la filmación el tema del coronavirus, que ya no podían seguir filmando, que decidieron continuar ese capítulo de este modo, algo muy distópico, y al final, en los créditos, aparecen los actores desde su casa, hablando, filmados con la cámara del teléfono. Y fue algo realmente choqueante, decir, wow, esto está pasando en todo el mundo de verdad y en tiempo real, y está afectándonos a todos los niveles. Por eso yo, que soy una fanática del tema de los ODS, decía, ¿cómo vamos a hacer con esta implementación? ¿Cómo se van a llevar adelante las reuniones, los monitoreos, la localización de cada uno? Así que bueno, vamos a tener para rato. Me encantaría formar un observatorio de este tema para verlo en tiempo real. Así que yo ahora voy a pasar a una presentación para no irme por las ramas. Voy a compartir... no, me fui de acá y no compartí escritorio. Qué interesante lo mío, ¿no? Ahí voy a compartir pantalla. Me inhabilitaron ¿Me habilitan, chicos? Si están... A ver. Ahora sí. Compartir. Les voy a compartir mi pantalla por acá. Están viendo mi fondo de pantalla, mi escritorio. Todavía no. Ahí. Algo ahí. Se supone que en cualquier momento acá va a aparecer, ahí estamos. Bien, son los ODS. Vamos a las principales características que estuvimos más o menos viendo el otro día, ¿no? Lo más interesante es que esta es una agenda universal. Ya no es como en el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que focalizaban en determinados países. Acá todos los países están involucrados, es muy ambiciosa la agenda, porque de estar en una agenda que focalizaba en 8 temáticas, acá pasamos a 17. Participativa, como decíamos la otra vez, porque se hicieron reuniones y foros desde sociedad civil, empresariado, academia, los países a través de sus representantes. Y acá se habla ya de una responsabilidad compartida. No es tanto los países ricos ayudando a los países más pobres, sino que todos asumimos una responsabilidad en el desarrollo sostenible, en el cuidado del medio ambiente, en el combate a la pobreza, etc. Los objetivos están interrelacionados y yo me tomé el atrevimiento de, cuando arranquemos con cada uno de los objetivos, de ver su vinculación con el tema de género. Porque como les decía el otro día, cuando uno se pone a ver, a veces, por ejemplo, en el caso de las ciudades, les traía yo el ejemplo, que las mujeres a veces recorremos la ciudad de una manera diferente,
y esto lo estuvieron viendo arquitectos y un montón de gente de urbanistas, y se trabajó mucho en ese aspecto y en otros. Y le pedí, por ejemplo, a Patti y a quienes tengan ganas de sumarse, de ver un poquito cómo está interrelacionado el tema de la cuestión de género con cada uno de los otros objetivos. Y así van a ver que también, no solamente el objetivo 5, sino los otros se interrelacionan. Está el tema de la localización, la apropiación, la subsidiariedad, en fin, tenemos un montón de temáticas para ver que no estaban en los objetivos del milenio. Y lo interesante es que son cuantificables. Nosotros ahora tenemos que son 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores. O sea que hay forma, hay una metodología, hay forma de medir si se avanza o no se avanza. Por eso yo les decía que es interesante ver en cada país dónde está esta información, si es accesible, si está en línea, si el ciudadano puede preguntar cómo vamos avanzando en la meta tal del objetivo tal. Eso es lo importante, porque acá estamos todos involucrados, no es solamente quien está en el gobierno, quien está en el poder en este momento, sino todos. Y tenemos trabajo hasta el 2030 y más, pero por lo menos para ir monitoreando esto. Se han elaborado, como le decía, indicadores que ya sean globales, regionales, nacionales, locales, y hay mucha información. A ver, yo no sé si ustedes cómo tienen puesto la imagen, pero en el sitio este, que figura acá, de Naciones Unidas, ahí tienen información estadística para quienes les interese, sobre todos los objetivos, los 230 indicadores, ahí los pueden revisar. Y acá ya vienen los objetivos desde una perspectiva de igualdad de género. ¿Y qué tiene que ver esto? Lo que se hizo es lo siguiente. Se tomaron los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a arrancar acá con los 6 primeros: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, que está resaltado, y agua limpia y saneamiento. Y hubo una vinculación, a ver, ¿cuáles de estos objetivos también estaban vinculados con el de igualdad de género? Por ejemplo, veamos el primero: poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Tiene 7 metas este objetivo, que ahora lo vamos a ver desarrollado. Porque poner fin a la pobreza es algo muy amplio, pero hay metas específicas que cumplir. Y estas metas tienen sus indicadores correspondientes. Ahora bien, de estas metas y sus indicadores, hay 6 que son específicos vinculados a la cuestión de género. En el caso del hambre cero, que tiene 8 metas, hay un indicador específico de la cuestión de género. En el de salud y bienestar tenemos 6 indicadores, en el de educación de calidad hay 8, y así sucesivamente. Después tenemos los otros siguientes hasta el número 12, que son el de energías asequibles y no contaminantes, donde no hay indicadores específicos de género. Acá ya tenemos entonces un objetivo que no está vinculado. Trabajo decente y crecimiento económico tiene 7. Industria, innovación e infraestructura no tiene indicadores específicos de género. Reducción de las desigualdades tiene 1. Ciudades y comunidades sostenibles tiene 3. Producción y consumo responsable no tiene indicadores específicos de género. Acción por el clima tiene 1. Vida submarina ninguno. Vida de ecosistemas tampoco tiene. Paz, justicia e instituciones sólidas tiene 6. Y alianzas tiene un indicador específico de género. Yo ahora voy a volver un momentito a mi pantalla y le voy a preguntar a Patti, si está por ahí, que esté preparada, porque me gustaría que vos nos cuentes
Yo acá lo dejo en la presentación mientras. En la clase anterior yo les contaba que Patricia Gálvez, me gustaría que te hagas una pequeña presentación después, Pati. Es una gran activista en el tema de género, trabaja a nivel internacional desde hace muchísimo tiempo, tiene mucho trabajo de campo. Y nos podría contar en concreto, porque una cosa es que yo les cuente la teoría de qué son los objetivos de desarrollo sostenible, cómo se vinculan cada uno con cada cual. Pero la experiencia de campo, de ver cómo realmente se implementa desde una organización de la sociedad civil, cómo se puede monitorear su cumplimiento, es algo que me gustaría que Pati nos cuente. Así que si Pati estás por ahí, disponible, avísame, y te cedo la palabra un momentito. Por favor, porque realmente es un aporte que quiero que compartamos. Bueno, Marta, muchas gracias. Bueno, ya, gracias por tus generosas palabras de presentarme, pero yo me presento como una defensora de derechos humanos con especialidad en los derechos de las mujeres. Yo soy activista y soy militante del movimiento de mujeres, ¿no? Independiente de mi educación, que soy pedagoga, trabajo 30 años con organizaciones de base de mujeres y principalmente de las condiciones de vulneración, mujeres rurales, mujeres de los pueblos y mujeres de sectores urbanos marginales, pauperizados. Con el movimiento de mujeres, mucha incidencia en el tema para las políticas públicas a nivel local, y también conformo 3 grupos de estudio, 2 en relación a defensoras de derechos que tienen que ver con el tema de tierras, ambiente, o mujeres indígenas, particularmente las mujeres de los pueblos. Y el otro tiene que ver con cambio climático y violencia y derechos sexuales y reproductivos. Hasta ahí nomás. Bueno, yo me quedé, voy a decir que me ha gustado mucho lo que has traído al resumen, la revisión, el trabajo que te has dado en revisar los indicadores de género, cuáles son los que no están, no solamente es la transversalización, sino los indicadores específicos de género que marca cada ODS, ¿no es cierto? Y podemos decir que esos, los indicadores, son los que nos permiten precisamente hacer el seguimiento y el monitoreo de la política pública, porque los ODS, al menos, yo sé que en el caso de muchos países como el Ecuador, ¿sí? Todos tienen que ir y marcan la línea de política pública, porque es un instrumento internacional que se fijaron al 2018, ¿sí? 2017, 2018, los estados, los gobiernos los ratificaron, los suscribieron y llevan adelante en el marco del asesoramiento del PNUD, principalmente, donde hay una oficina específica. En el caso de Ecuador, hay una oficina específica que tiene la agenda ODS y donde hay indicadores, los 23 los indicadores que se han marcado a nivel de la agenda global, a su vez han sido contextualizados. Y eso es un trabajo que conozco que hicieron en gran parte de los países, al menos de la región. Y en el caso del Ecuador, los indicadores se contextualizaron. Por ejemplo, si vemos el indicador 1, de ponerle fin a la pobreza. Desde hace muchísimos años se está haciendo la denuncia y se está llevando adelante toda la data, todas las estadísticas, y se evidencia que de los pobres del mundo el 78% son mujeres. Y de ahí es donde se acuña el término la feminización de la pobreza. En Ecuador, el 78%, el 75% son mujeres. De esas también hay un porcentaje altísimo que están ya en condiciones de pobreza extrema. Entonces, ¿cómo se evidencia eso? ¿Quién hace campo? Levanta a través de, o bien, por ejemplo, desde mi organización, que es una ONG y trabajamos en territorio, siempre estamos levantando estadística, hacemos encuesta de hogar, hacemos encuesta de pobreza, tanto por necesidades básicas insatisfechas, que es una manera de medir, como por ingreso. Entonces ahí hacemos la diferencia entre lo que, cuánto gana un hombre, cuánto gana una mujer, en términos, por ejemplo, de salario o de jornal diario. Siempre
el Ecuador está con el jornal a $15 día y a las mujeres por lo mismo les están pagando 10. Entonces ahí no solamente que incrementas la pobreza, sino que ya está clarísimo la discriminación de género y el no cumplimiento del objetivo 5, que es favorecer la igualdad de oportunidad. Y así vamos viendo. Salite un rato de donde estás, Emily, porque me cortas la transferencia aquí. Bueno, también he visto, no me acuerdo. Pati, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, claro. Más o menos para... Hay alguien por acá, pero no sé quién tiene el micrófono abierto. A ver. Le preguntaría a los chicos de transparencia que manejen para mutear el micrófono. No, Pati, lo que te quería preguntar es esto, ¿cómo se combina el rol de la organización de la sociedad civil, en este caso, por ejemplo, CEDEAL, para ver cómo están llevando adelante el ODS correspondiente que están monitoreando desde el gobierno? Para ver cuál es la vinculación de la sociedad civil con la agenda que lleva adelante el gobierno. Bueno, nosotros tenemos acá articulados algunas mesas temáticas, ¿no es cierto? Y en las mesas temáticas, que son mesas interinstitucionales y donde hay una representación, una vocería de sociedad civil, se lleva adelante. Por ejemplo, hay la mesa temática interinstitucional específicamente por el tema de la violencia, que cruza, ¿no es cierto? Está específico en el ODS 5, pero también afecta a todos los otros ODS porque impide la participación en igualdad de las mujeres y el derecho a la vida libre de violencia. Hay una mesa específica y entonces las especialistas son las que llevan adelante el trabajo en esos temas, son las que hacen realmente el monitoreo y nosotros llevamos adelante también las organizaciones, tenemos mesas propias del movimiento y de las organizaciones y nosotros llevamos informe sombra. Entonces el informe sombra, por ejemplo, es un instrumento importantísimo, no solamente para evidenciar el seguimiento del informe oficial, sino que porque todos los años permanentemente tienes que sacar la estadística actualizada para tu informe sombra. Entonces el informe sombra es especial. Los informes para las relatoras también en términos de violencia, para la relatora de derechos económicos, las relatorías de pueblos indígenas. O sea, hay estos grupos de sociedad civil donde se participa desde lo específico, pero también se acompaña desde la incidencia, se acompaña desde se está en permanente difusión, en permanente contacto. Entonces, ese es uno de los mecanismos, los instrumentos. También la oficina del PNUD, la oficina de seguimiento de los ODS, tiene una vocería, hay un nivel de expertos y cada cierto tiempo hacen reuniones, hacen invitaciones para precisamente presentar cómo ellos van midiendo el cumplimiento de los ODS en el marco institucional del gobierno y contrarrestar también con la información que van acopiando o que vamos acopiando las organizaciones de sociedad civil en el marco del ODS que vamos monitoreando o de los ODS o las transversalizaciones que vamos trabajando. Entonces, puedo decir que inclusive en la pandemia hemos podido y estamos levantando el informe sombra. A través virtual estamos levantando el informe sombra en mesas temáticas, ¿sí? Hay 3 informes sombra que estamos levantando. Estamos levantando el informe sombra de la CEDAW, en términos específicos para las mujeres, el avance de las mujeres. Estamos levantando el informe sombra sobre niños, niñas y adolescentes para la Defensoría, que ya mismo comienza en el mes de octubre. Y se está levantando el informe sombra para los que trabajan en ambiente y desarrollo por el tema de las actividades extractivistas y la entrega de territorios a las empresas extractivistas. Esos 3 al menos informes sombras. Quiero decir que hay estos mecanismos que están dados de la sociedad civil y hay una apropiación y hay un trabajo serio de las organizaciones en entender que se tiene que hacer la vigilancia, la observancia, el control social a los estados, se tiene que exigir el cumplimiento, la entrega de los datos, pero también
el trabajo de territorio abajo con los gobiernos locales permite muchísimo también el monitorear, porque el gobierno central no te entrega fácilmente los datos, no hay una transparencia de data, pero en cambio, frente a las acciones y frente a la política pública, sí se puede sacar, porque tiene que territorializar de alguna manera y transformar en actividades. Y es ahí donde comenzamos a cruzar los datos, a levantar información. Este rato no estamos con estadísticas actualizadas, pero los mismos indicadores, el método que tiene Naciones Unidas nos permite decir, por ejemplo, en temas de pobreza, cuál es la población que está en condiciones de pobreza, y sí está dada en términos de división sexual del trabajo por hombres, por mujeres, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema del ambiente, yo solamente quisiera cerrar un dato que me llamó la atención, que en el ODS, que tiene que ver con áreas protegidas, áreas naturales y ambiente, ¿no es cierto? Este rato no me acuerdo, creo que es el 13 o el 14. Sí, es sorprendente, sí. Por ejemplo, ahí hay una debilidad. Yo hago el seguimiento porque trabajo con mujeres de bosque, trabajo con mujeres de la Amazonía y trabajo con mujeres de manglar en la zona del límite con Colombia. Y las mujeres son las que tienen todo el trabajo en cumplimiento, no solamente que hacen el mantenimiento de las zonas protegidas, sino que también hacen un uso adecuado de las zonas protegidas. Entonces ahí hay una deuda de quienes diseñaron estos ODS en el desconocer que las mujeres son actoras y son sustento y manejan las áreas protegidas y las áreas en espacios que están regulados con propiedad, y que además alimentan muchísimo y son muy conscientes de los términos de conservación y manejan también elementos frente al cambio climático. Mira tú cuando en campo uno maneja, entonces eso es lo que se recoge. Acabamos de recoger temas sobre manglar y hemos mandado a la oficina de manglar porque otra vez están revisando toda esta situación en la pandemia frente a lo que es el manejo de las áreas verdes, por ejemplo, todo lo que son los mecanismos Ramsar y demás, que son ya instrumentos que ya están hechos, ya están focalizados, y lo único que tiene que hacer la sociedad civil o quienes trabajamos es hacer el seguimiento, el acompañamiento y tener la voluntad política de estar ahí, de trabajar, de levantar datos, de incidir, de hacer la investigación cotidiana, ¿no es cierto? Eso podría decir como un aporte a este momento. Bien. Perfecto, Pati, porque la verdad es como para hacer todo un curso solo sobre el 5 y sobre cada uno, pero quería hacer esta comparación porque lo trabajamos en distintos talleres y es interesante. Yo, para que no se nos haga muy extenso, les quería mostrar a grandes rasgos, porque quiero llegar a la parte final de la presentación para contarles otro tema. Por ejemplo, este es el de fin de la pobreza, el objetivo. Seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados con el tema, otros recién se están incorporando a la temática, pero así es como se presentan las metas que tiene cada objetivo. Por ejemplo, acá tienen el de pobreza. No los voy a leer todos porque vamos a estar hasta mañana leyendo todas las metas y todos los indicadores. Pero yo la presentación la voy a dejar para que esté en el sitio web de transparencia y de DEMONLAT, y los pueden ir viendo. Pero, por ejemplo, acá tienen los de fin de la pobreza, y acá quería llegar. De cada indicador, de cada objetivo, hay un librito, por si les interesa, para los que tienen niños o adolescentes en la familia, o si aún no está interesado. Hay un libro que se llama Acciones Diarias, que uno puede realizar, que es de Naciones Unidas, está online, yo se los voy a dejar también para que lo vean, y por cada objetivo hay una serie de acciones que uno puede hacer para llevarlo adelante. Así como vimos en la otra clase, la aplicación que hay, que uno puede tener en el teléfono y hacer un seguimiento, o unirse o crear una acción, acá tenemos este libro que nos propone cosas. Por ejemplo, que en los cumpleaños, en vez de hacer un regalo, podemos
sustituirlo por donaciones a una organización benéfica. Cuando vamos a hacer una compra, llenar una caja con alimentos para que se lo entreguen a una persona que no tiene recursos. Y así hay una serie de acciones por cada uno de los ODS para que uno se involucre. Porque, ¿cuál es la preocupación? En mi caso, cuando estoy dando una clase o un taller, pregunto. En este caso son personas activistas que seguramente muchos de ustedes conocen esto, pero a veces cuando lo hablamos en un colegio o con organizaciones que no se dedican a estas temáticas, no tienen idea de qué se trata el tema de los ODS, o cómo me afecta a mí en mi vida diaria, y si hay algo que yo puedo hacer. Da la impresión que esto es algo que manejamos los que estamos en el tema de sociedad civil. Yo a veces siento que somos una especie de diplomacia de la sociedad civil, y que hablamos de temas que el resto de la gente no conoce. Me pasa en las reuniones familiares que la gente me dice, ¿a qué te dedicas que no sabemos de qué se trata? Y cuando les pregunto de estos temas nadie conoce. Entonces a mí me parece que sería interesante que desde las organizaciones, desde las escuelas, desde los gobiernos, le digamos a la gente que son cosas de su vida diaria y que se puede apropiar del tema y llevarlo adelante. Entonces este librito es una forma de que uno se vaya involucrando un poco más. Acá tenemos el otro, el de Hambre Cero, también acá están todas las metas propuestas, y las acciones que se pueden hacer, ahí las coloqué en este librito. Y así los voy a ir pasando con todos los objetivos del desarrollo. Acá tenemos la del 7, el 8, el 9. Yo acá saqué un poco el librito porque si no, en la presentación iba a tener 120 páginas. Vida submarina. Ya me estoy acercando a donde quiero. Este es el que vamos a analizar en concreto durante 2 clases. Este es el de alianzas. Y acá es donde llegué. También hay otro recurso que ustedes lo pueden encontrar online, que también les voy a dejar el dato, que se llama la Guía de los Vagos para Salvar el Mundo. Entonces, ¿qué es lo que propone? Todo esto en los sitios de Naciones Unidas y los sitios web que trabajan el tema de ODS. Entonces pone 3 niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Es como un juego. Ven que acá al costadito hay un personaje y dice, hay gente que no le gusta moverse mucho, ¿no? Que quiere hacer las cosas sentado desde la comodidad de su casa, desde el sofá. Yo que me dedico al ciberactivismo, hay una cosa que se llama slacktivismo, que viene de la palabra slack, ¿no? de vago, que es el activista de sofá, el que abre su teléfono y empieza a dar like a acciones de las ONGs, o que firma un petitorio, pero no le pidan que realice una acción de calle, ni que vaya a una reunión, ni nada por el estilo. Bueno, acá esto traído al tema de los ODS. Entonces te dicen, ¿qué cosas podés hacer sin moverte de tu casa? Bueno, ahorrar electricidad, dejar de utilizar los estados de cuenta del banco en papel, hablar alto y claro, es decir, manifestarse, decir cuando hay algo que vemos que está mal, apagar las luces que no usamos. Bueno, esto es para el nivel más básico. Después está el nivel 2, que es cosas que se pueden hacer ya en la casa, no solamente en el sofá. Ahí ya hay que moverse un poquito más. Y acá ya te dicen, comer menos carne y pescado, o sea, dedicarse más a los vegetales, congelar los productos frescos, las sobras, no tirarlas, utilizar fertilizantes orgánicos, bla, bla, bla. El nivel 3 es ya saliendo de tu casa, qué cosas podés hacer. Por ejemplo, comprar productos locales. Hay muchos productos orgánicos de gente de la zona, o productos manufacturados por gente de tu comunidad. No comprar solamente las cosas para mí, sino organizar compras comunitarias, etc. Y después hay ya el nivel 5, que es la gente que puede hacer cosas ya en su trabajo. Y acá ya es un nivel un poco más de compromiso o para involucrarse. Acá yo termino esta presentación y vuelvo. Voy a dejar de compartir la pantalla, a ver si acá los tengo a todos ustedes.
nuevamente. ¿Estás levantando la mano, Sofía? No, ¿no? Estabas así nomás. Perfecto. Entonces, lo interesante que yo veo en este tema de hacer un repaso por los ODS es ver cómo todos están vinculados con todos. Y uno a veces piensa cómo esto se vincula con otras cuestiones. Yo que trabajo, bueno, muchos de los que están acá compartimos una misma red, que es esta red latinoamericana del Caribe por la democracia, y cuando trabajamos una temática específica vemos que se vincula un montón con otras. Mi actividad, que ya les digo es capacitar en temas de participación y ciberactivismo sobre todo, es transversal a un montón de temáticas. Entonces a veces cuando tenemos que trabajar con algún grupo aborigen o afrodescendiente o de jóvenes o de mujeres, también estamos trabajando temas tal vez de incidencia local o de monitoreo de alguna política pública, entonces ahí ya estamos mezclando cuestiones de género, capaz, con cuestiones de, no sé, medioambientales. Yo tuve una linda experiencia en Guatemala, que no sé si todavía anda por ahí, Oscar no creo, porque si andaba conduciendo tuvo que bajar del automóvil, y ahí lo conocí justamente a Oscar hace muchos años. Y hacíamos unas actividades en el interior de Guatemala, en distintas comunidades, y realmente eran transversales las temáticas. Y uno decía, ¿cómo si afectamos tal aspecto comunitario, afectamos todos los otros aspectos? ¿Cómo si uno capacita o hace formación de formadores en un tema de política local, termina afectando el resto de las políticas locales? Porque si uno le enseña a la gente, hace que la gente se empodere y se apropie de herramientas, va a poder, si uno hace educación, puede hacer que esas personas terminen monitoreando otras políticas que no era la que específicamente le fuimos a enseñar. Y realmente eso me parece que es lo importante de entender la Agenda 2030. Uno la puede entender a un nivel teórico. Yo en este momento estoy preparando una tesis que está toda vinculada con el tema de cooperación y agenda. Y lo veo desde un lugar que a veces me parece la estratosfera. Lo estoy viendo desde arriba y no tiene ningún vínculo con la realidad. Pero si uno se pone a ver punto por punto cómo realmente afecta nuestra vida diaria, creo que eso nos haría movilizar un poco más. Todas estas cuestiones que nos contaba recién Patti, realmente llevan todo un trabajo teórico y de monitoreo y de controlar indicadores y demás, pero también afecta la vida real de un montón de mujeres, como nos estaba contando. Por eso a mí, insisto, me interesa mucho los comentarios de ustedes, las cosas que nos pueden contar. Yo el otro día le preguntaba por el tema de Chiapas, porque son experiencias que no las vivimos en otros países. Si yo le dijera ahora a Ale, que no le voy a pedir porque sé que no le gusta hablar por micrófono, a Alejandra, que es compatriota mía, la realidad que ella les puede contar es totalmente distinta de las que nos pudo contar hace un ratito Oscar. ¿No, Ale? Que te veo ahí. Pero realmente yo creo que es en este intercambio que vamos a poder trabajar mucho mejor. Yo tengo mucho material preparado para las 2 próximas clases, hay mucha documentación. A mí me gustaría saber, si quieren pásenmelo por acá por el chat, si ustedes están logrando acceder al sitio de transparencia, para que yo deje todo ahí, o si hay otro método, si quieren que les avisen por correo cuando está el material, cómo quieren hacer, porque hay documentación, hay videos que es necesario que los vayamos viendo. Si alguien me dice por acá, escribiendo acá al costadito, si no, seguimos con esa metodología. Sobre todo porque son los temas que los que estamos en cuestiones electorales y de partidos políticos más nos interesan, ¿no? El de Agenda 2030, elecciones, instituciones sólidas y demás. Escucho una voz de fondo, pero no sé si es alguien que está hablándome o se filtra. ¿Vos, Alejandra, tenés abierto? ¿Querés hablar?
¿Ustedes no escuchan una voz de fondo? ¿O milagros? ¿No? Acá me dicen... Compartir el vínculo. Acá dicen, avisar por correo. Ahí está. Bien, y acá ¿qué más me dicen? Compartir el vínculo. Sí, son el vínculo de donde está lo de transparencia sería, ¿no? ¿Cómo se accede? Ahí está. Entonces vamos a pedirle, que acá está la gente de transparencia. Yo soy de transparencia, pero le digo a la gente porque ahí veo el logo. No sé quién está del otro lado en este momento. Cuando mandemos el correo, o tal vez en la semana, pasarles el link exactamente donde se accede al sitio donde guardamos todo el material de la clase. Yo sé que ingresan por un lado donde están los cursos, este curso, después dice creo que currícula o algo así, ingresando ahí está, pero bueno. Sofía me dice que sí, que prefiere que le mandemos el vínculo, así que está. A ver qué más dice acá. Hola, mi nombre es Claudia. Mira, perdón, me voy a poner los anteojos porque si no, no veo bien. Presidenta Nacional del Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad. El instituto tiene sus ejes de acción en relación con los ODS para gobiernos y las empresas. Pero excelente, Claudia. Cuando quieras abrir el micrófono y compartirnos, porque ese tipo de información es súper importante. Si no querés hoy, si querés la próxima semana, excelente. Al resto le digo, acá en el chat, no sé si lo tienen abierto, acaban de pasar el vínculo del sitio web de transparencia donde pueden ingresar al material que se va subiendo de las clases. A ver, Claudia, no tengo ahí. Decime cuando quieras compartir información con nosotros. Excelente. ¿Alguien más del grupo trabaja el tema de ODS o son nuevos en la temática? Si quieren me lo comentan por acá. Yo ya te voy a dar una tarea para el hogar, Alejandra, no para ahora, sino para el resto de tu mandato. Tenemos que lograr que en el municipio nos den información transparente acerca de la ejecución de ODS. Porque seguramente en los municipios, si bien hay un manual en Argentina que se supone que se implementa, yo no veo mucha bajada en los municipios, al menos de nuestra zona. Acá, yo me tendría que quedar con los anteojos puestos, creo, ¿no? Ay, gracias, Claudia. Genial. Acá me dice Jerusalén. Hola, soy Jerusalén de Córdoba. Vos perfecto. Todos los que quieran compartirlo, aunque sea por correo, si no quieren acá hablar, todo el material, porque fíjense que la visión que tienen las personas que viven en distintos lugares es impresionante y a todos nos sirve. Milagros dice, yo quiero abordarlos como trabajo final de la licenciatura. Milagros, contame, ¿dónde estás? ¿Licenciatura en qué estás haciendo? Y de paso hacemos un poco de ayuda para la licenciatura acá. Ahí estás. ¿Qué tal? Estoy haciendo la licenciatura en Relaciones Internacionales. Perfecto. Aquí en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Estoy en el último año. Te hago una pregunta, después le vamos a pasar a Claudia un ratito. ¿Ya tenés idea, querés hablar de la Agenda 2030 en general o algún aspecto en específico? Sí, en realidad quería abordar cómo ha sido el traspaso de los objetivos del milenio a los ODS en las agendas políticas de la expresidenta Cristina Kirchner y, bueno, en Mauricio Macri. No, eso es súper. Yo tengo acá un video genérico, que es, en algún momento, si se quieren ir yendo después porque se les hace tarde, no hay problema, pero después les pongo al final el videíto, que es un video genérico de cómo se pasó de los ODM a los ODS, primero. Sí. Y vos querés ver el paso de los ODS de una gestión a la otra. Así que eso va a ser... Hay mucho material, no sé si ahora se actualizó últimamente. Yo lo último que había visto era en febrero, marzo, y hay un montón de material.
incluso a nivel de las provincias, así que ahí tenés para trabajar. Le damos a Claudia un ratito el micrófono, que acá nos estaba pidiendo. Claudia, cuando quieras. Hola, muchas gracias. Hola, Marta, Claudia. a todos y todas. Brevemente para no, bueno, porque es muy interesante la perspectiva del planteamiento de los ODS en todos los ejes pues de la gobernanza en realidad, desde las elecciones, desde los diferentes ámbitos en cuales nos relacionamos, y el mío es desde el sector empresarial. El planteamiento, y bueno, es una de las razones por las cuales me interesó muchísimo este curso, porque creo que era necesario tener un punto de convergencia global para poder comprender las realidades internacionales y las realidades que ya no tienen que ver solo con países. Esa premisa, bueno, pues yo la había abrazado ya hace algunos años, no me lo creían que era posible para el sector empresarial, y entonces empecé mi trabajo de investigación y del planteamiento hasta que se constituyó en una organización que es el Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad. También pues soy vicepresidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de Coparmex, es conocido así. Y desde ahí pues hemos trabajado en una comisión que es la Comisión de Desarrollo Democrático en este sentido, ¿no? Ahora, básicamente a mí en su momento, cuando haya una oportunidad, pues me gustaría compartir justamente desde la perspectiva que lo hacemos, que es lo que cómo lo hace el IDECO. El IDECO es una organización que desarrolla metodologías de investigación para la construcción de modelos de desarrollo, donde el sector empresarial y el desarrollo institucional del buen gobierno forman parte de las soluciones de integridad, transparencia, eficiencia en la administración pública hacia un esquema eficiente de gobernanza y gobierno abierto. Actualmente estamos colaborando en un esquema de un protocolo de atención a emergencias, y esto en sentido de transparencia y acceso a la información para una institución acá en México. Entonces, es muy interesante cómo es posible que los objetivos de desarrollo sostenible pues permitan sistematizar las experiencias globales, aterrizarlo en realidades locales y establecer mecanismos de gestión que permiten incorporar estándares, ¿no? En este caso, como lo hacemos acá en el IDECO, es hacia la calidad, la innovación, hacia al fomento de la cultura cívica como un elemento de la confiabilidad en clave y perspectiva democrática, pues para que sea posible el desarrollo sostenible, ambiental, económico y el buen gobierno. Eso es como en un resumen. Sabés que te agradezco muchísimo la intervención, porque fíjate que la mayoría de los que estamos acá, de los que yo conozco al menos, lo vemos desde la óptica de la ONG, de la Organización de la Sociedad Civil. También hay funcionarios públicos, pero visto desde el sector empresarial es sumamente diferente el enfoque y lo que interesa. A mí me pasa cuando hablo con mi esposo, que él está más en el ámbito de la empresa, que temas que yo los veo de una manera, los ve de otra, o ponen el foco en cuestiones que tal vez se nos pasan desapercibidas. Así que me gusta muchísimo que intervengas. Si querés, cuando estamos cerrando, no en la próxima, en la otra, así hacemos como un cierre. Me interesa mucho que nos cuentes. Así sí, muchísimas gracias por la oportunidad. No, por favor. A ver, acá hay algo más. ¿Por qué yo no me dejo los anteojos puestos? ¿Me pueden explicar? No, era solamente Claudia que estaba. Yo lo que les quería mostrar ahora, si tienen ganas, es un videíto que dura nada, minutos, es un video que está en español castizo, de cómo pasaron los del ODM a los ODS. Es muy corto, pero que es muy claro, y también va a estar en el... ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Me pueden decir? No, no se ve tu pantalla. No. Ah, ¿por qué? Porque no compartí pantalla. Muy sencillo. A ver, acá vuelvo al Zoom. ¿Dónde estoy? Compartir pantalla. Bueno. Quiero compartir pantalla. Me parece que ya no me va a dejar. Ahí estoy. ¿Compartir? Sí. Bueno. Voy a compartir. Y acá viene el videíto.
Ustedes vieron, ¿no? Lo que me tarda mi máquina en hacer algo. No, parece que no quiere. Ustedes están viendo mi escritorio, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí quiso. Ahí viene. Ah, ¿qué pasó? ¿Se acabó? No sé qué pasó, pero se cortó el video, ¿vieron? Sí, se cortó el video. Intento una vez más. No, se cortó. Bueno, de todos modos, qué papelón. Este video se los voy a dejar en el sitio de transparencia, que dice acá, un momentito que tengo acá un mensaje. Este video, si lo tengo en algún, es el que va a estar también en el link que le pasamos por acá, de donde está todo el material del curso, también van a estar los links de los videos. Y si no, yo algunos videos, el material más pesado lo puedo compartir en un Drive, y ese link va a estar en el sitio. Así que bueno, ya nos hemos pasado un poquito. Yo habitualmente, me parece que las clases largas son un poco aburridas, el redondeo en 1 hora, una cosa así. Y mi otro temor era no poder hablar por mi tema que tenía un dolor de muelas. Pero bueno, hasta acá hemos llegado. Sí, ¿qué hago acá, Alejandra? Sí. Espero que este tema les haya interesado. El próximo ya vamos a ahondar en nuestro objetivo que nos interesa más, a los que estamos en los temas electorales y de instituciones y demás. Así que ahí vamos a tener mucho material para compartir. Me encantó que participaran tanto, me gustó mucho los aportes que hizo Hans, Patti, obviamente. Esto que nos contó Claudia realmente va a ser otro punto de vista de la cuestión, lo mismo Oscar. Y bueno, y vamos a ayudar un poquito con el asunto de la licenciatura también. Así que espero que pasen un lindo viernes y fin de semana, que estén con las pilas porque la semana que viene va a haber mucho material para investigar. Y piensen, si quieren compartir material, mi correo es martagaba, Marta sin H, Gaba con B alta, de larga, @gmail.com. Y me dicen, no me gusta hablar, pero me gustaría compartir este material, y bueno, lo compartimos. Así que bueno, les dejo un gran saludo, muchas gracias por haber estado ahí, y los espero el jueves, ¿les parece? Saludo desde Lima, hasta luego. Gracias, Marta, un gran saludo. Gracias, Oscar, te espero el jueves a que nos cuente cosas. Claro. Gracias. Ahí estoy Chao, saliendo. chao, saludos desde Venezuela, un abrazo. Saludos. Saludos. ¿Ya se fueron de dónde de Venezuela? Sí, aquí seguimos. ¿Desde dónde? Contame. Valencia, Estado Carabobo. Bien, conozco Valencia, conozco Carabobo. Así que ya vamos Seguimos a por hablar. aquí. Ya Muy buen vamos a material. Abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Gracias, Marta. Abrazo. Abrazo, Pati. Seguimos. Hasta luego, Josué. Nos vemos, Martita. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Besos. Chau. Chao. Nos cruzamos por ahí. Nos cruzamos por ahí. Saludos, yo soy Gloria Morales, les saludo desde México. Ay, Gloria, saludos. Es un gusto estar con ustedes, es la primera vez que me incorporo, pero me parece muy interesante y voy a estar al pendiente aquí con ustedes. Dale. Muy buena tarde, en la siguiente prometo participar. Por favor, beso. Saludos. Sofía. Ya, perdón. Ay, ahí estamos. Yo me quedo acá como para cerrar la puerta, ¿vieron? Me quedo hasta el final. Hasta luego. Chao. A ver acá, desde México.